Dios los bendiga. Vamos a tocar esta mañana un tema que tiene que ver con los oídos, con el oír. La importancia de saber escuchar, prestar atención a lo que oímos. Y a veces hay problemas con esto, ¿no? Porque el tema quizás no nos interesa, o porque quizás hay mucho ruido. Y como dice la sentencia, no hay peor sordo que el que no quiere oír. O como dice la otra, le entró por un oído, le salió por el otro. Es lamentable tener oídos y no poder oír. Tener ojos y no poder ver. En el Evangelio de Marcos, Marcos nos habla del tema del oír con mucha frecuencia y nos exhorta vez tras vez a esto, a escuchar. Estamos en un mundo que no está oyendo, que le cuesta entender lo que oye. Por ejemplo, hicimos un ejercicio con unos adolescentes y otros mayorcitos y los pusimos a escuchar un poema y no les gustó el poema. ¿Por qué? Porque incitaba a una vida de pecado. Entonces leyeron en el videobin, eso que está allí, vea. Ese es un poeta de la posmodernidad, ahí está. Pongamos el primero, por favor. Pongamos el primer, ese poema que está ahí, lo pusimos a leer a los chicos. ¿Sí alcanzan a leer? Dice, apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que tú estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Y si conmigo te quedas o con otro te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. ¿No les gustó? Pero después pusimos ese mismo poema con música. Y el poema que lo que sigue, por favor. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz los cuatro. El poeta Maluma. Entonces, cuando lo leen no les gusta, pero cuando le ponen ese ritmito, ese ruido, esa melodía, lo cantan y ocupan el hit parade. Porque quizás no sabemos lo que estamos oyendo. Entonces, ¿a ustedes les gustaría que su papá tuviera un amante? No, bueno, eso es lo que está diciendo. Que le importa nada si él se va y mañana regresa y ampliamos el cuarto y seamos felices los cuatro. O sea, toda una invitación. Y ese tema ha ganado los premios que usted quiera. Hay otro poema hecho a dos manos. El otro, por favor. Este fue hecho a dos manos por abanderados. Y este ganó ahora en los Grammys todos los por encima de los angloparlantes. Este es, vi que tu mirada ya está llamándome, muéstrame el camino que yo voy, y ahí va cantando y cantando, y dice después, despacito.
Y entonces cuando le ponen eso ganó todos los Grammy en estos días. Cuando los jóvenes nuestros leen eso no les gusta, pero cuando le ponen la melodía, es decir, hay problemas con el oír. Ese es el tema de Daddy Yankee. ¿Y quién? Y Fonsi. El oír. ¿Qué problemas tenemos con esto? En Marcos, capítulo 4, versículo 2, allí comienza la parábola del sembrador. Marcos, capítulo 4, versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, ¿qué decía? Oíd, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar y está la parábola. Y la propuesta con esta parábola es que sea oída. Y al final en el versículo 9, ¿qué dice? El que tenga oídos para oír, así cierra la parábola del sembrador. En el 4:23 dice, ¿qué dice? El que tenga oídos para oír, esa fue la máxima de Jesús en sus exposiciones. Una invitación a. Versículo 24, les dijo, mirad lo que oís, cuidado con lo que oyen, porque con la medida con que medís, os será, y aún se os añadirá más a vosotros los que oís. O sea, el oído. El oír, un tema muy importante en el mensaje de Jesús. En el capítulo 7, versículo 15 y 16, el tema de la contaminación, la mujer, lo que comer manos sin lavarse las manos, comer sin lavarse las manos. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina. ¿Y cómo termina? Oiga, en Marcos 9:7, en la transfiguración, aparece Moisés, aparece Elías y aparece Jesús. Y allí la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él. Allí sentencia la voz del cielo que Jesús es la voz autorizada a la cual hay que prestarle. Ya no es Moisés, ya no es Elías, es Jesús. Entonces el tema que nos convoca en esta mañana es el oír, y el oír bien. Porque en este asunto del reino de los cielos, el oír es determinante. La fe es por el oír, y el oír, lo que abre el oído es la palabra. Lo que nos abre el oído, lo que nos posibilita la fe es la palabra de Dios. Y para ello vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37, está la historia
que se cuenta en Decápolis. Marcos 7, 31 al 37. ¿Están todos ahí? Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, es decir, que lo tocara. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efatá, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Dios bendiga su palabra. ¿Por qué está el texto allí? O sea, ¿qué tiene que ver este asunto con lo que Marcos está contando? La mujer sirofenicia, comer las manos sin lavarlas. ¿Qué nos quiere comunicar? Creo que este milagro, yo lo llamé un milagro de tres bandas. Jesús jugando carambolas, porque aquí va a alcanzar Jesús, número uno, a los de Decápolis, que entiendan el asunto. Va a administrar a los discípulos que entiendan el asunto, y a los lectores, a nosotros, que entendamos el asunto. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender con este milagro? ¿Qué entendió Decápolis? ¿Qué entendieron los discípulos? ¿Y qué entendemos nosotros? Es decir, parece que la propuesta es: se requiere que a estos tres grupos se les abran los oídos. Necesitamos entender los misterios del reino, porque si no los hemos entendido, estamos en problemas. Es decir, tenemos que agarrar, engancharnos en saber que Jesús es el pan de vida. Ese es el tema que viene trabajando. Y Marcos, de manera muy pedagógica, va a contarnos dos milagros, dos pares de milagros. Este del sordo, después aparece en el 8:22 un ciego, después en el 9:25 aparece otro sordo, y en el 10:45 aparece otro ciego. Es decir, hay dos pares de milagros de sordos, porque aún no han entendido, aún no han escuchado bien el mensaje. Entonces son milagros pedagógicos. Entonces la propuesta que tengo para compartir con ustedes es que para predicar las maravillas de Dios, primeramente se requiere, si usted no oye, usted es un mal predicador. Para poder predicar bien hay que oír mejor. Y esa es la dinámica del texto
Y aquí hay algunas propuestas, 3 propuestas y 2 testimonios. 3 propuestas. La primera propuesta que tiene el texto es la geografía. Otra vez, esta es una píldora a los estudiosos. Marcos es un evangelista que hace teología a partir de la geografía. Uno lee Marcos y cuando él mienta estos nombres de Decápolis, Gadara, hay una intención teológica. Por ejemplo, un ejercicio. Capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 4. Allí estamos en el principio del Evangelio. Marcos 1:4. Dice que Juan el Bautista aparece en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La gente llega a él para arrepentirse, confesar sus pecados y bautizarse. ¿Qué dice el versículo 5? Que acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de... Si usted se ubica en el mapa de Israel, se va a encontrar de que Judea está ¿dónde? Al sur. Y toda la gente que sale del sur a Juan el Bautista va para arrepentirse, para confesar pecados y bautizarse. Juan estaba vestido de pelo de camello y de un cinto con miel langostas, miel silvestre, y predicaba diciendo: viene uno tras mí que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle el calzado. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará. Versículo 9. Y vino en aquellos días, ¿quién? ¿De dónde vino? Entonces miren que Nazaret queda ¿dónde? Al norte. Y la gente que va para arrepentirse vienen todos ¿de dónde? Entonces, todos contra uno, todos los del sur contra uno del norte. El del norte no viene para arrepentirse, viene para perdonar. Entonces, es teología demostrar todo el sur con el del norte. El del norte está puro, sin mácula, viene a bautizarse, pero muy viene a confesar pecados. Entonces, es propuesta teológica cuando él nos da estos datos de Decápolis. Y aquí, en el texto que nos ocupa en esta mañana, Decápolis, ya en Sirofenicia, Tiro, Sidón, una mujer con una hija con espíritu, para mostrarle que eso no contamina. Ahora están en Decápolis y sigue la dinámica de que esto tampoco contamina. Y le llevan a un sordomudo para que lo toque. Ya la gente en Decápolis conoce de Jesús, ¿o no? Capítulo 5, cuando libera al de Gadara, en el versículo 20, ¿qué dice? Este hombre que fue liberado predica en Decápolis, es decir, 10 ciudades gentiles. Entonces, en esa región ya conocían de Jesús por el mensaje de él es endemoniado. Y cuando Jesús liberó a este hombre allá en Gadara, la gente se puso incómoda, porque Jesús sacó los demonios y los metió ¿dónde? En 2000 cerdos. Y los cerdos se fueron ¿dónde? Se dañó la economía. Entonces Jesús era un problema.
Entonces, cuando Jesús llega a Decápolis, y este es el hombre que atenta contra los puercos, atenta contra la economía. Entonces, había cierta tensión. Es una región pagana que ha escuchado de Jesús. Y este Jesús para ellos es un peligro. Allí dice el texto, si lo mira bien, le trajeron un sordo tartamudo para que le pusiera las manos encima. Y esta expresión es muy interesante, porque ese le trajeron connota la idea de continuidad, algo repetitivo, de que a este sordomudo, todo aquel que pasaba por allí con ínfulas de sanador, se lo llevaban. En aquel entonces había muchos taumaturgos, milagreros, que se movían itinerantes por las regiones, y esa expresión le trajeron, da la idea de que una vez más le trajeron este sordomudo a Jesús. O sea, no fue el primer intento para su sanidad. Entonces, lo que está en Decápolis, región pagana, es que el asunto no es un asunto de fe, es un asunto de magia. Le tocara. La mujer sirofenicia oyó, ¿se acuerdan? Estos llevan para que lo toque. Ya conocen de Jesús como milagrero por el asunto del Gadareno. Y es posible, por la expresión como está construida desde el griego, que da la idea de que hay quizás por debajo de la mesa apuestas. Voy a que lo sana, voy a que no. Da ese sabor de que hay una expectativa de que sí o que no. A ver, ¿quién da más? Entonces Decápolis no está en busca de fe, está en busca de magia. Iglesia amada, una de las maneras más fáciles de engañar al pueblo de Dios es a través de los prodigios. Mateo 24 dice Jesús mismo, porque vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas que harán grandes señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán aún. Es decir, la iglesia no está llamada a dejarse descrestar por las señales. La mayor señal que tiene la iglesia es la cruz. Ya. Y que la tumba está vacía. Dice el apóstol Pablo que los grandes apóstoles, los falsos apóstoles, se visten como ángel de luz haciendo prodigios y maravillas. Si alguien hace prodigios y maravillas, no es señal de que sea de Dios. Lo que sí es este mensaje. Yo a usted no puedo engañarlo, porque yo tengo Marcos 7, usted tiene Marcos 7. Yo aquí no puedo hablarles a ustedes carreta, porque usted dice, ahí no dice eso. No, que yo soñé, que Dios me mostró. ¿Quién comprueba eso? Nadie.
Es la Biblia. La fe viene por oír. Esta es la señal indubitable del verdadero mensaje de Jesucristo, que la tumba está vacía. Amada iglesia, Satanás quiere pervertir la fe convirtiéndola en magia. Cuando tentó a Jesús en el desierto, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di abracadabra. ¿O no le dijo así? Versión costeña. Si eres hijo de Dios, di. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está aquí, la palabra. Satanás quiere decir siempre es abracadabra. Reducir el poder divino a magia. En Decápolis le traen al sordomudo para que lo toque. Pero Jesús no se presta para hacer el show de circo. ¿Qué hace Jesús cuando lo llevan? Lo lleva a solas. Piensen ahora en el desencanto de la gente que estaba en la expectativa. Lo apartó. Lo sacó del círculo de incredulidad. Lo sacó del show de circo. Y lo aparta y quedan los dos solitos. La gente con la curiosidad, ¿qué sucederá? Qué tartamudo tan afortunado que lo llevan para que Jesús lo toque. Y Jesús lo lleva a un paseo íntimo. ¿Quién sabe qué sentiría este hombre cuando Jesús lo llevaba a solas? ¿Y para dónde me lleva? Yo no vine para esto. Yo vine para que me tocara, o me trajeron para eso. Esa es la grandeza de la gracia. Nos llevan por toques y Él nos lleva a paseos. Venimos para una experiencia y Él nos da una relación. Venimos por un milagro y nos encontramos con el Padre. Eso dice el apóstol Pablo ya en sus cartas. Él nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Entonces Jesús lo lleva aparte, mete los dedos en sus oídos, escupe y le toca la lengua. El hombre no es ciego, el man está viendo todo. Y él no se escandaliza porque esa es la práctica de la época. En la época se dice por el Mishnah, por el Talmud, de que si alguien toma algo de uno que es bueno, que está bien, y lo pone en el otro que está mal, lo bueno que tengo yo se le comunica a él a través de mi bienestar. Es decir, Jesús no está haciendo nada nuevo. Parece ser que esto es el hilo conductor para transmitir, y es lo que se hacía en el entonces. Y es posible, uno pinta la escena de que el sordomudo comienza a ver ese ritual y dice, eso ya me lo han hecho, eso yo lo sé, esto no es nada nuevo.
Lo nuevo que está en el texto es que Jesús levanta los ojos, gime en espíritu y dice, Éfata, la palabra. O sea, no es el ritual, es la palabra, sé abierto, y dice que al instante se le abrió. Y yo me atrevo a decir aquí en esta expresión de que no solo apuntó al órgano auditivo como abierto, sino que le abrió la vida. Le abrió el camino al reino. Ahora estaba oyendo. Alguien que estaba sin posibilidades, de pronto empieza a oír. Uno lee estas cosas a veces muy rápido, ¿no? Pero piensen en el sordo mudo que nunca ha escuchado y no ha hablado, y de repente empieza a oír a Jesús. Esto no se lo digas a nadie. ¿Ah? Mira, tantos tiempos sin oír, sin hablar, y ahora quedarme callado. ¿Me explico? O sea, habla más que un perdido. Mucho tiempo sin hablar, y me dice ahora que no hable. Y eso. Entonces, si la mujer sirofenicia era problema de contaminación, ahora piensen en este cuadro con saliva y todas estas cosas. Es decir, aquí hay una intención también de mostrarle que esto no contamina. Eso es para los que estamos leyendo el texto, porque estaban solitos Jesús y entonces muestra de que nada de esto en últimas contamina. La primera escena, la geografía. La segunda escena, Jesús con el sordo tartamudo. Y la tercera, los discípulos. Otra vez Marcos los borró. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro y Sidón, a salir. Parece que Jesús está solo. Los deja por fuera, y otra vez la intención de dejarlos por fuera es para meter al lector. No están ellos, pero está usted. ¿Hacia dónde apunta todo esto? ¿En qué consiste oír y hablar? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que entender? Para Decápolis era un asunto de magia, pero a través de esta experiencia Jesús está subrayando en qué consiste escuchar. Y creo que en primer lugar, la propuesta del texto es que escuchar es cuestión de intimidad. Lo sacó a solas. Quedaron el sordomudo y Jesús solos. Jesús no lo prestó para show de círculo. Lo sacó del ciclo de incredulidad y quedaron cara a cara en una profunda experiencia de intimidad. Ahí está todo el diálogo de Jesús. Y en ese encuentro íntimo, Jesús toca la médula de la sordera. Lo que impide que el sordo escuche, toca la médula misma de la tragedia, porque muchos de nosotros somos sordos, porque tenemos allí cosas que el Señor tiene que entrar a ministrar para arrancar la médula de nuestra sordera. ¿Qué cosas han ido produciendo sordera en ti? Gente que viene a la iglesia y están aquí por meses, años, pero no han agarrado.
el asunto del evangelio. Siguen siendo sordos. Yo sí oigo. Si usted dice que oye, está en problemas. Si usted dice que oye, pero no oye esto, usted es sordo. Repito, hay experiencias en la vida que producen sorderas. Crisis, tragedias familiares. No me digas nada de eso, que eso no que sabe nada de eso. A veces bendiciones muy grandes que me hacen sentir que no requiero de nada. A veces soy tan buena gente que yo no necesito escuchar de eso. Yo no le hago mal a nadie. Yo me porto bien con mi mujer, con mis hijos. Es posible que en esta mañana hay personas así en esta iglesia. Pero hoy tienen la posibilidad de escuchar. Porque no hay peor sordo quizás usted vino hoy o lo trajeron hoy por un toquecito para que el Señor lo tocara. Y entonces uno, Señor, tócalo. Uno a veces ora así, ¿cierto? Señor, tócalo. Porque aún en nosotros hay raíces paganas de que pensamos de que el Señor puede hacer magia. Pero Dios lo que hace es abrir el oído para que le escuchemos. Y esto se da en un encuentro íntimo. Oír es cuestión de intimidad. Dios convierte al sordo en oveja. Y las ovejas oyen mi voz y me siguen. El asunto de oír, creo que en primer lugar está hablándonos a los lectores, diciéndonos, esto es un asunto de intimidad. Esto no es un asunto de show. Y en segunda instancia, el oír es un asunto de gracia. Tenía orejas, pero no oía. Tienen ojos, pero no ven. Y en ese encuentro íntimo se da esto por gracia. Esa es la maravilla de la gracia, en que no merecemos, pero Él por su gracia nos permite oír, y la fe nos es dada por oír y por oír su palabra. Entonces todos aquí estamos hoy con esa posibilidad de escuchar su palabra. En un mundo como el de hoy, de poetas posmodernos con basuras, con vulgaridades. Bueno, otros hablan muy de frente, ¿cierto? Esta noche doy serrucho, eso no hay que ponerle tanto. Un mundo pragmático, un mundo hedonista, utilitarista, un mundo donde lo malo lo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y lo único que puede cambiar todo esto es que oigamos la voz de Dios. El mundo está urgido de encuentros íntimos con Dios. Por eso la iglesia debe evitar, al igual que Decápolis, traer gente para hacer show.
que la gente venga para oír la voz de Dios. La mujer sirofenicia representa a las mujeres marginadas. El sordomudo representa a los que están sin posibilidad de escuchar el mensaje y ver cómo el encuentro con Dios los abre y pueden oír y pueden hablar. Los milagros, hemos dicho una vez y otra vez, que no son un fin en sí mismo, sino que pretenden revelar quién es Jesús. Aquí entonces hay dos testimonios. El primer testimonio es por parte de los que están allí con el sordomudo. Dice el texto, y se asombraron en gran manera diciendo: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y a los mudos los hace. Esta expresión del texto al final recoge dos eventos apoteósicos en la Biblia. Número uno, bien lo ha hecho todo. Para un oyente, y aquí un oyente que no es judío, que diga esto es bofetada para un judío, porque esta gente enganchó. Bien lo ha hecho todo es una referencia a la creación. Y vio Dios que lo que había hecho todo eso remonta a la creación. Es decir, este milagro puso a la gente en contacto con el Creador. Y en líneas está diciendo: este Jesús es el Dios. Es decir, el milagro apunta a revelar la identidad de quién es Jesús. Por un lado, revela y entonces pone al auditorio, a nosotros, en contacto con el Creador. Todo lo ha hecho bien. Jesús es Dios creador. Y la segunda expresión, hace oír a los sordos y a los mudos hablar, remonta a la experiencia de Moisés en el encuentro con Dios, que está peleando con Dios ahí, regateando, que yo no voy, manda a otro. Y Dios le dice al final: bueno, ¿y quién hizo al torpe de lengua? ¿Y quién hizo al sordo? ¿Quién dio boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo? Allá en Éxodo capítulo 4 del 10 al 12 está esa expresión como diciéndonos: Dios hace al sordo y Dios hace al que habla. Yo soy en control de, es decir, aquí está mostrándonos a Jesús con la figura, la línea de Moisés. Este es el Moisés que estamos esperando, pero no porque es tartamudo, sino que hace hablar al tartamudo. Y este Jesús es mucho más que Moisés. Entonces, qué milagro que posibilita oír y ponernos en contacto con Dios creador y con un segundo Moisés, que ya no es el que da pan, sino que es el pan que posibilita a los ciegos ver, a los sordos oír, a los mudos hablar y a los paralíticos caminar. Bien lo ha hecho todo. El segundo testimonio es personal. Mi testimonio. Es decir, son estos estudios que lo ponen a uno en contacto con su historia, ¿no? La propia historia de vida de uno, cómo ha sido mi peregrinaje en la vida. Todos estamos llamados a contar las maravillas de Dios. Sí y solo sí hemos oído.
La primera vez que yo escuché el evangelio, la primera vez que yo escuché que había evangelio, fue en 1972. Papá se enfermó y llegó un mensajero. Recuerdo que llegó un viernes. Sabía que era evangélico porque llevó la Biblia. No llevó sotana, no era cura. Y ese hombre habló en la casa y nos ungió con aceite, pero por chorro. Nos derramó aceite en la cabeza. Yo les comento que yo no entendí nada. Yo no entendí, yo no escuché nada. Después de eso, apareció otro evangelista y llevaba a papá en silla de ruedas a la iglesia cuadrangular de Lemaitre, el pastor Amado. Y yo iba a la escuela dominical y a las clases de escuela dominical principiantes, pábulo y eso. Pero yo no entendía nada. Me daba rabia. Porque el viernes era el viernes, uno pelado, terminaba las clases de la semana y entonces no iba a jugar fútbol. Y el domingo era el día de playa. Entonces me tocaba irme para la iglesia. Yo recuerdo estas historias y digo, yo estaba sordo, pero sordo total. Yo no entendí nada. Papá murió y quedé peor. O sea, quedé con sordera total. Porque me divorcié de Dios. Es decir, yo sé lo que es escuchar o lo que es oír y no escuchar. Lo que es estar presente, pero estar en otra parte. Entonces a veces uno oye, pero uno está sin entendimiento. Yo tuve mi adolescencia, juventud en los 70, en la época del marxismo, el Mao, el Lajuco, el Moir, en la universidad. Y queríamos cambiar este mundo con nuestras propuestas detrás. Pero era un asunto ahí como muy infructuoso, ¿no? Tirar piedra y partir vidrio. Pasaron 12 años. 12 años. Bueno, yo estudié con los curas. Yo estudié en el Salesiano. Soy salesiano, allá me gradué. Y allá dábamos misa todos los días. Pero yo nunca entendí nada. Sí, esa es la verdad. Uno está, pero uno está sin entendimiento. En el año 84, yo recuerdo que el 16 de noviembre del 84 nos pagaron la quincena, el 15, jueves. El viernes yo llegué a San Pedro, donde mi mamá, a ir a dejarla ahí con un aguito, porque era viernes cultural. Y me encontré que mamá me dijo de mi hermanita Patri, está ahí, que el médico había diagnosticado algunos problemas de deficiencia cerebral. Y al darse un tiempo, iba a tener como convulsiones, iba a tener problemas. Y yo me descuaderné. Ya mamá iba a la iglesia con el pastor Ramón aquí en la casa frente al terremoto. Y yo me descuaderné y me desparramé en prosa y dije, ay, ¿dónde está tu Dios? ¿Quieres hablarnos de Dios? ¿Y dónde está Dios? Papá se murió y ¿dónde estaba Dios? Ahora mi mamá se va a morir, ¿dónde está Dios? Y yo, ¿qué? Y contra Dios me desparramé y terrible. 16 de noviembre. El 17 de noviembre me levanté a las 5 de la mañana, descuadernado, entré al baño
Allí Dios me quitó la sordera, solito, un encuentro íntimo. Allí Dios se me apareció, Dios me habló. Y me dijo, ese Dios que tú reniegas, que tú dices, es el Dios que te ama. Yo hacía así como con ganas de ver quién estaba por ahí, ¿no? Entonces uno hace que el baño era un baño interno. Yo intenté salir del baño, pero no pude. Decía, ahí está en aquel. Entonces intenté llamar a mi esposa. Nada, no podía hablar. Y la voz de Dios, recordándome la historia de mi vida, y me dijo, yo hoy te llamo. 17 de noviembre del 84, 12 años después que escuché el evangelio en mi casa, en mi sala. Y te llamo para que seas ministro de mi palabra. Yo no entendí qué significaba eso. Y yo dije, ¿y yo cómo sé que esto es verdad y no son ideas mías? Él me dijo, tu hermana Patri no tendrá ni convulsiones, ni morirá y vivirá. ...1984... salí del cuarto y encontré mi habitación llena con los vecinos. Yo entré a las 5, salí como a las 8. Mis vecinos estaban allí intentando abrir el baño. Un baño con una chapa esas que se abren con barrita. Mete la corta uña y con martillo, cincel y no sé qué. Y no pudieron abrir el baño. Bueno, ¿y usted qué le echó a esas puertas? Yo salí como un loco. Dios es real. Y yo empecé a hablarles de Dios. Se toteó. Yo recuerdo que yo salí para San Pedro. Y dije, mamá, ya soy evangélico. Dios se me apareció y yo recuerdo que yo busqué al doctor Carlos Cruz Echeverría, que fue el neurólogo, ¿no? Que la vio a ella, y le pregunté de estas cosas de los exámenes de mi hermana. Usted me decía, hijo, estos son asuntos de la ciencia. Y ella está sana, ya no tiene nada. Dijo, sí, el hijo del doctor trabajaba conmigo en la empresa. Me consolaba así como que. Y le hicieron entonces otros exámenes y salieron bien. Entonces yo le prediqué mi primer mensaje al doctor Carlos Cruz Echeverría. Usted es un incrédulo, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que Tenía como que convirtió como una semana. Oír para hablar. Dios me quitó la sordera en el baño de mi casa. Dios me secuestró por 3 horas. Para oír a Dios se requiere intimidad, se requiere gracia. Esto no es un show. Entonces, ¿por qué no oímos? ¿Cuál es el problema con esto de oír? Mucho ruido, mucha basura, mucho entretenimiento, mucha postergación mañana. Pero no oímos porque se requiere la visita misma de Dios para que nos abra los oídos. Pero esta palabra, esta santa palabra tiene disputadores, tiene opositores. Y no podemos ignorarlos.
lo que dice la parábola del sembrador que leímos al comienzo, Jesús la explica y le dice, mire, la semilla que cae junto al camino son los que ¿qué? Los que oyen la palabra, la oyen, pero viene Satanás y se la roba. Ese es opositor de la palabra. Usted la oyó y cuando dice que roba es que no deja nada. El gran disputador de la palabra es Satanás. No ignore esto. Los que caen en pedregales son aquellos que oyen la palabra con gozo, con alegría, con efusividad. Les parece lo máximo, les parece chévere, pero es de corta duración. Cuando viene la tribulación, la persecución, tropiezan y de allí no queda nada. Las pruebas, el gozo no es sinónimo de resultado final porque no tienen raíces. Tercero, los espinos, los que caen en espinos, son los que oyen la palabra, pero los afanes, las preocupaciones, los engaños, las riquezas, las codicias ahogan la palabra y la hace improductiva. Y finalmente la buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100. Los que están comprometidos con oír. Los que oyen y la reciben son los productivos. Un corazón fructífero, bendecido por Dios, tendrá pruebas, tendrá dificultades, pero prevalecerá. La productividad es en virtud de quedarse con el mensaje. Entonces, amados, la semilla que es el evangelio, que es la palabra, revela lo que somos. Si somos buena tierra, somos mala tierra. En mi entender, creo que el primer milagro en la existencia humana es que los oídos no sean abiertos para oír la voz de Dios. Jesús dijo, id a las naciones y predicad, que la gente escuche el mensaje. Esta es la primera gran bendición, el primer gran milagro, oír. Y la primera tarea de aquel que ya oyó es perseverar en que la semilla recibida no se ahogue, no se la roben, que velar. Y para esto la propuesta de Marcos es: no sea seguidor de multitud, sea discípulo. La forma que Marcos plantea para que la semilla no sea quitada es ser discípulo, no creyente, no simpatizante, para poderla atesorar y que vengan los disputadores y saber que si la cuidamos no será quitada. Esta semana con mi esposa teníamos tiempos de acción de gracias con esto. Gracias por ese día en que abriste mis oídos
para escucharte, Señor. Porque por 12 años, 1972, escuché el mensaje. Yo fui donde esta persona que estuvo en mi casa en el año 72. Yo estuve en el 2011 en su casa. Y le conté. Usted fue a mi casa y él se acordaba. Yo le dije, yo esa vez no entendí nada. Es más, le cogí rabia a usted. Y 12 años después, pude oír la voz de Dios. Y Dios ha sido fiel en guardar a mi hermana. Ahí está. Ha sido fiel en llevarme a ser ministro de su palabra. Porque un día abrió mis oídos. Entonces, iglesia, oír y hablar la palabra no es un método. Oír y hablar la palabra es intimidad y gracia. Creo que puedo predicar la palabra por su gracia. En mi tarea de ser discípulo he sido responsable de estudiar, de prepararme y creer de que esto es un asunto muy serio. Entonces usted y yo tendremos opositores. Este mensaje de hoy tendrá opositores. Vendrán a robarle la semilla. Pero aunque sabemos eso, seguimos predicando. Es decir, esto no nos hace a nosotros, no, que eso se va a perder. No, uno sigue predicando, confiando de que por lo menos uno lo recibirá. Y entonces Dios hará fiesta en los cielos. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cómo están sus oídos, hermanos? ¿Cuánto tiempo hace que escuchas el mensaje? ¿Cuánto tiempo hace que estás en la comunidad? Pero tu vida sigue igual. Aún los afanes del mundo te perturban. Aún las propuestas del mundo te atraen. Lo único que permanecerá para siempre es su palabra. Y a eso le apostamos en esta iglesia. Que Dios los bendiga. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Y gracias por ese milagro que tú haces en la intimidad de abrirnos los oídos. Es mi clamor en esta mañana que todos aquellos que han estado en este lugar, los que han pasado por este lugar, por tu gracia, abras los oídos. Que puedan ponerse en contacto con el Creador y decir, bien lo ha hecho todo. Que nadie se pierda, Señor. Que nadie se pierda. Que todos puedan proceder a atesorar el mensaje de tu palabra en sus corazones, y que tú, Padre amado, nos ayudes a perseverar por esa bendita semilla. Ni Satanás, ni las pruebas, ni las riquezas, ni los afanes la quiten y la ahoguen. Y haznos fructíferos de oírla, recibirla y dar frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. La propuesta del apóstol, del evangelista, es ser discípulos de Jesús.
ser discípulos de aquel que nos abrió los oídos para recibir el bendito mensaje de su palabra. A Él damos toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Amén. Finalmente dice Marcos al final del Evangelio: estas señales seguirán a los que creen. Usted no está llamado a buscar señales para creer, porque usted ha creído, las señales lo seguirán. Todo evangélico que anda en busca de señales cae bajo sospecha, porque las señales deben seguirnos a nosotros, los que hemos oído el evangelio. Amén.